¿No les ha pasado que cuando descargan una placa de internet le faltan componentes 3D? Recordemos que estos componentes 3D son importantes al momento de realizar una caja, ya que si no los tenemos no podemos saber cuál es la altura que va a tener esa caja y cuáles van a ser las perforaciones que le debemos hacer a esa caja. En el caso de los potenciómetros o el disipador de calor para un amplificador de sonido, es conveniente tener las medidas exactas. En este video les voy a enseñar cómo agregar modelos 3D a KiCad, cómo agregar modelos 3D utilizando el editor de componentes y dónde encontrar modelos 3D en el caso que no estén en KiCad. Para agregar un componente 3D a KiCad, seleccionamos el componente haciendo doble clic, luego le damos al icono de la carpetita y nos dirigimos al lugar donde está descargado el componente. En este caso yo lo tengo en la carpeta de descargas. Una vez hecho esto, tenemos que ajustar el componente. Se desplaza en el eje X y en el eje Y y en el eje Z. Para estar seguro que está bien ubicado, lo colocamos visto desde la parte de abajo y quitamos la visión en perspectiva. De esta forma se puede ver que los agujeros están centrados con los pines. De esta forma ya habremos agregado el modelo 3D que hacía falta. En este caso, el potenciómetro. Otra forma de hacer esto es editando el componente y que el símbolo venga por defecto. Si se dan cuenta, en la parte de arriba hay una ruta con una variable de entorno. En un video anterior expliqué cómo agregar variable de entorno. Lo pueden ver en este lado. Para agregar un modelo 3D al footprint del dispositivo, solo tenemos que presionar las teclas Ctrl+Shift+E. De esta forma se abrirá el editor de huellas. Una vez que el editor de huellas se haya abierto, nos vamos a la parte de propiedades de la huella y a la pestaña de modelo 3D. Otra vez volvemos a seleccionar la carpetita y tenemos dos opciones. Seleccionar el componente, que lo va a seleccionar de esta forma, con una ruta absoluta, o sea, solamente va a funcionar en mi computadora, o haciendo uso de las variables de entorno. De esta forma estaría agregando un modelo 3D compatible si otras personas mantienen la misma variable de entorno. Al agregar un modelo 3D de esta forma, la desventaja es que KiCad no sincroniza automáticamente la huella. Para esto lo que tenemos que hacer es eliminar el componente y volvemos a cargar el componente desde el origen. Lo ubicamos en su posición y de esta forma ya tendríamos el componente 3D nuevamente. Esto tendríamos que repetirlo para todos los componentes que hagan falta. ¿Dónde conseguir modelos 3D? Yo recomiendo principalmente GrabCAD. Si necesitamos cualquier cosa, escribimos TO220 y GrabCAD. Esta página tiene un montón de modelos 3D en formato STEP, que es lo que nos interesa. Acá, como pueden ver, hay disipadores, hay más disipadores, está el TO220 y en la parte de acá se van donde dice STEP. Tienen que generar su cuenta y descargan el componente. Otra página donde se puede descargar componentes 3D para KiCad es en 3D Content Central. En esta página puedes encontrar varios modelos 3D y puedes seleccionar entre varios formatos, incluyendo el .step, que es el que nos interesa. En el caso que no se encuentren los componentes en los últimos dos repositorios, lo más conveniente sería consultar en GitHub. Podemos escribir lo mismo, GitHub, TO220 y KiCad para que sepa exactamente qué es para KiCad. El primer resultado me arroja un modelo 3D en WRL, que también es compatible con KiCad. Bueno chicos, eso es todo. No olviden suscribirse a la página, darle un like si les ha gustado. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Chao.